Antes de que las aguas lo cubrieran todo, existió un mundo lleno de grandeza, pero también de sombras. Las ciudades se alzaban majestuosas y la naturaleza aún ofrecía sus frutos. Sin embargo, bajo esa fachada de prosperidad, la humanidad había olvidado su propósito. La ambición, el orgullo y el odio se enraizaron profundamente, corrompiéndolo todo a su paso. No era solo la humanidad. También estaban aquellos que no debían existir, como nosotros, los Nefilim. Éramos hijos de una unión prohibida, una anomalía en el orden divino. Algunos nos temían, otros nos veneraban, pero pocos entendían lo que realmente éramos. Caminábamos entre los hombres, observando su decadencia y a veces participando en ella. Vi cómo las ciudades caían en el caos. Mercados donde las personas se peleaban por monedas insignificantes, gobernantes que traicionaban a su propio pueblo y familias que se destruían desde dentro. El egoísmo y la avaricia eran los nuevos dioses de ese tiempo y sus altares se erigían en cada rincón del mundo. Las señales estaban ahí, pero nadie quiso verlas. Ríos que comenzaban a secarse, la tierra agrietándose bajo el peso de la corrupción y cielos que rugían advertencias en forma de tormentas. Pero el orgullo cegó a los hombres. En su ambición ignoraron lo inevitable. ¿Y los inocentes? Sí, también estaban allí. Niños que no entendían el mundo en el que habían nacido, hombres y mujeres que luchaban por mantener su bondad en medio de tanta oscuridad. Pero, ¿acaso la bondad era suficiente para salvarlos? A veces me pregunto si algo realmente podía salvarlos. Este es el mundo que recuerdo, el mundo que vi desmoronarse. Lo que les contaré no es solo lo que ocurrió, sino lo que viví. No la historia que conocen, sino aquella que fue realmente porque yo estuve allí. Y cada momento aún resuena en mi memoria. En medio de la decadencia, cuando la corrupción había alcanzado cada rincón del mundo, existía un hombre que se mantenía diferente. Su nombre era Noé. Mientras otros se rendían al caos y dejaban que la oscuridad los consumiera, él continuaba firme, como una luz en la penumbra. No era perfecto, pero su fe era inquebrantable. Desde la distancia, observé su vida, cada acción impregnada de una calma que desconcertaba. Era como si supiera que algo más grande lo aguardaba. Noé trabajaba en silencio, cultivaba la tierra, cuidaba de su familia y parecía ajeno a la desesperación que se extendía a su alrededor. Otros buscaban riquezas, poder y satisfacciones efímeras, pero él no. Vivía con una simplicidad que parecía fuera de lugar en un mundo que había olvidado el significado de la bondad. Y, aún así, había algo más en él, algo que ni siquiera yo, que observaba tan de cerca, podía comprender por completo. La gente no lo entendía. Los hombres se burlaban de él abiertamente, llamándolo loco. Lo señalaban como un hombre perdido en sus creencias, desconectado de la realidad. Sin embargo, Noé no respondía, no levantaba la voz ni se defendía. Caminaba entre ellos con una serenidad inquietante, como si su espíritu estuviera conectado a algo que nadie más podía ver. Su mirada, aunque tranquila, tenía un peso. Era como si llevara dentro de sí un conocimiento que aún no podía compartir. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. El llamado divino. Una visión que solo él pudo comprender. Una orden que parecía imposible. Construir un arca. Noé entendió lo que esto significaba, aunque nadie más lo hacía. Un refugio en medio de un mundo condenado, un símbolo de esperanza que se alzaría sobre las aguas que aún no habían llegado. Él no dudó, no titubeó. Mientras el resto de la humanidad ignoraba las señales, él empezó su obra. Pero ese no era el final de su lucha. Mientras construía el arca, las burlas y las críticas no cesaron. Para muchos era la mayor locura que habían visto.
¿Por qué un hombre pasaría su vida levantando algo tan extraño, tan inútil? Noé no explicó, solo trabajaba, guiado por una fuerza invisible, una fe que yo mismo, a pesar de todo lo que había visto, no podía comprender por completo. A medida que lo observaba, surgían preguntas que no podía responder. ¿Sería suficiente su fe para salvarlo a él y a su familia? ¿Podría un hombre justo resistir la tormenta que se avecinaba? ¿O sería arrastrado junto con el resto del mundo? Cada golpe de su martillo parecía responder, pero las respuestas no eran claras. Solo sabía que, mientras el mundo seguía desmoronándose, Noé permanecía firme, el único hombre que creía en lo que aún no podía ver. Había algo en el aire, algo que incluso yo podía sentir. Era como si el mundo contuviera la respiración, anticipando lo inevitable. Mientras Noé trabajaba en silencio, las señales se hacían cada vez más claras. Los ríos seguían secándose, la tierra se partía bajo los pies de los hombres, y los cielos, oscuros y amenazantes, parecían advertir de una tormenta que nunca antes habían visto. Pero ellos no escuchaban. Los hombres seguían viviendo como si el tiempo no importara, como si la eternidad les perteneciera. Se burlaban de Noé, ridiculizaban su arca y se aferraban a sus propios deseos y pecados. Cada día que pasaba, el contraste entre Noé y el resto del mundo se hacía más evidente, como si él estuviera caminando en una dirección completamente opuesta. Lo vi todo. Cada golpe de martillo, cada lágrima oculta de sus familiares, y cada mirada de duda que ellos mismos no se atrevían a expresar. Noé estaba solo en su fe, incluso entre los suyos. Y, sin embargo, algo lo sostenía, algo que yo también había sentido alguna vez, aunque de una manera diferente, porque yo estuve allí. Yo observé el primer día en que la lluvia comenzó a caer. No eran gotas ordinarias, era como si el cielo se abriera, liberando toda su furia contenida. Los hombres miraron al cielo con asombro, al principio creyendo que era solo una tormenta pasajera. Pero la tormenta no terminó. Noé y su familia entraron en el arca y las puertas se cerraron tras ellos. Desde afuera, el mundo comenzaba a desaparecer bajo el peso de las aguas. Y yo sobreviví. Soy testigo de lo que pasó, no solo desde afuera, sino desde dentro de esa tragedia. Porque aunque el mundo pereció, no todo lo que se perdió era corrupto. Vi inocencia siendo arrastrada junto con la maldad, vi vidas que no merecían el juicio que se desató. Y por eso, esta historia no es solo la de Noé, también es la mía. Es la historia de un mundo que se hundió y de las preguntas que aún resuenan en mi memoria. El día llegó, como si la creación misma hubiera contenido el aliento en anticipación. Noé estaba preparado, pero nadie podría haber imaginado lo que estaba por suceder. Al principio eran solo sombras en el horizonte, pequeñas figuras que se movían de manera ordenada. Entonces las criaturas comenzaron a aparecer, pares de animales, caminando con una determinación silenciosa, como si una fuerza invisible los guiara hacia el arca. Desde las bestias más grandes hasta las aves más pequeñas, avanzaban como un río de vida que fluía hacia el barco. Elefantes, leones, ciervos y hasta criaturas que muchos creían extintas. Todo parecía estar en perfecta armonía, como si este momento estuviera inscrito en su ser desde el inicio de los tiempos. Noé y su familia observaban con una mezcla de asombro y reverencia, moviéndose con cuidado para acomodar a las criaturas mientras éstas entraban, una tras otra, en el refugio construido para ellas. Lo más sorprendente no era solo la variedad de las especies, sino la calma con la que se movían. Incluso los depredadores más temidos caminaban pacíficamente junto a sus presas, como si en este momento todo instinto de supervivencia hubiera sido suspendido.
Pero no todos entendían lo que estaba ocurriendo. Los hombres y mujeres que se burlaban de Noé ahora estaban en silencio, sus risas apagadas por el espectáculo imposible frente a ellos. Algunos intentaron acercarse, con ojos llenos de miedo y curiosidad, pero algo los detenía, como si una barrera invisible los mantuviera lejos. El silencio se volvió pesado, roto solo por los sonidos de los pasos y los aleteos de las criaturas que entraban al arca. Desde mi rincón, lo vi todo. Este desfile de vida, ordenado y majestuoso, no era solo un acto de obediencia divina, sino una declaración de esperanza. Sin embargo, mientras observaba, no pude evitar preguntarme, ¿por qué algunos serían salvados mientras otros quedaban atrás? ¿Acaso la humanidad ya no era parte del plan? O tal vez, en su corrupción, ya no podía distinguirse de las criaturas que ahora caminaban hacia su salvación. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un par de aves blancas, más pequeñas que las demás, se detuvieron al pie del arca y giraron hacia la multitud. Su mirada era casi humana, cargada de una especie de juicio silencioso. Fue un momento breve, pero parecía contener sí de significado. Cuando finalmente alzaron el vuelo hacia el interior del barco, su partida dejó un vacío que fue imposible ignorar. Mientras el último par de animales desaparecía dentro del arca, una sensación de final inminente comenzó a llenarme, como una sombra que crecía lentamente. El aire cambió. Era un susurro frío que se deslizó entre las casas y los campos, llevando consigo una promesa oscura. Los animales en los campos se inquietaron, algunos huyeron sin rumbo, otros permanecieron inmóviles, como si entendieran lo que estaba por venir. En el pueblo, las risas habían cesado. La misma gente que antes se burlaba de Noé ahora miraba al cielo con incertidumbre. Algunos intentaron justificarlo. Es solo una tormenta, decían. Pero otros comenzaron a murmurar, temerosos de que las palabras de Noé fueran ciertas. La tensión creció como una cuerda que se estira al límite, y el silencio que siguió fue más inquietante que cualquier palabra. Desde mi posición, observé cómo el mundo parecía contener el aliento. Vi a Noé subir al arca por segunda y última vez, su rostro marcado por la determinación y el peso de lo que sabía que vendría. A su alrededor, sus hijos se movían con rapidez, preparando las puertas y asegurando las últimas tablas. Había un ritmo frenético en sus acciones, como si cada segundo fuera un regalo que no podían desperdiciar. Pero para mí, esas gotas no eran solo agua, eran una advertencia. Eran el principio del fin. El diluvio estaba cerca, pero en ese momento pocos sabían lo que realmente significaba. Yo lo sabía, no porque lo hubiera escuchado de Noé o porque hubiera visto las señales, sino porque estuve ahí desde el principio. Noé no era el único que cargaba un peso. Yo también, pero mi peso no era una misión sagrada. Era el de un ser que nunca debió haber existido. Puedo imaginar la pregunta en sus mentes. ¿Quién soy yo? Soy un sobreviviente de algo que no debía sobrevivir, un nefilim, condenado desde el inicio de mi existencia. Fuimos llamados gigantes, monstruos, errores del diseño divino. Y cuando llegó el juicio sobre la humanidad, también fue un juicio sobre nosotros. Sin embargo, por alguna razón que aún no entiendo, estoy aquí, observando lo que queda de ese mundo que una vez habitamos. El hijo de Noé. Él también era una anomalía, pero de otro tipo. Su nombre se ha perdido con el tiempo, pero no su recuerdo. No era como yo. No era un nefilim, pero tampoco era alguien a quien el destino eligió para entrar al arca. Era un joven justo, bondadoso, pero diferente de sus hermanos. Y en esa diferencia, el mundo lo juzgó y lo condenó. A veces pienso que él representaba lo que quedaba de la humanidad que valía la pena salvar. Lo vi suplicar a su padre, con lágrimas en los ojos, mientras el arca se cerraba. Pero las reglas ya estaban escritas.
Los elegidos eran pocos y él no estaba entre ellos. Noé lloró mientras lo veía alejarse, una decisión que, estoy seguro, lo persiguió hasta el final de sus días. Yo, un nefilim condenado, fui testigo de esa tragedia, y hasta hoy me pregunto si el verdadero juicio no fue sobre el mundo, sino sobre lo que quedó fuera del arca. Y ahora, al mirar atrás, no puedo evitar reflexionar. ¿Fue este juicio realmente justo? ¿O fue simplemente otra forma de destrucción disfrazada de salvación? Lo que sé es que el hijo perdido de Noé no fue el único inocente que se quedó atrás. En el fondo, creo que él fue un símbolo de lo que Dios intentaba salvar. Una humanidad que, aunque rota, aún tenía destellos de bondad. Pero el diluvio no hacía distinciones. El agua lo tomaba todo. Se llamaba diferente a sus hermanos, pero no en el sentido que la mayoría podría imaginar. No era un hombre corrupto, ni estaba perdido en la maldad que cubría la tierra como una sombra. Al contrario, tenía algo que pocos podían comprender. Una bondad innata, una compasión que iba más allá de las reglas que regían este mundo. Era esa diferencia lo que lo hacía especial, pero también lo que lo condenó. Mientras sus hermanos trabajaban en el arca, él se encargaba de aquellos que la sociedad ya había descartado. Los enfermos, los ancianos, los niños abandonados. En su pequeño rincón del mundo, él intentaba salvar lo que quedaba de la humanidad. Pero en el gran esquema del juicio divino, esas acciones no parecían importar. Su nombre no estaba entre los elegidos. Cuando llegó el momento, lo vi caminar hacia el arca. No llevaba arrogancia ni reproches en su rostro, solo una esperanza silenciosa. Tocó las puertas de madera con suavidad y llamó a su padre, pero la respuesta no fue lo que esperaba. Hijo, no puedo. Las reglas no me lo permiten. Noé hablaba con una voz rota pero firme. Y el joven, con lágrimas en los ojos, simplemente asintió, aceptando su destino con una dignidad que pocos podían igualar. Por un instante entendí algo que aún no logro explicar. Él era lo mejor de nosotros. No tenía la fuerza de un guerrero, ni la fe inquebrantable de Noé, pero tenía algo más. Tenía esperanza. Y quizás en ese momento fue suficiente para recordarme lo que la humanidad pudo haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. El agua no caía simplemente, se lanzaba al suelo con una furia imparable. Las puertas del cielo se abrieron y los abismos de la tierra se desbordaron, uniendo fuerzas en una danza caótica y destructiva. El paisaje, que antes era árido y quebrado, se transformó en ríos enfurecidos que arrastraban todo a su paso, árboles, animales y aquellos que no lograron escapar. Desde mi posición vi montañas desaparecer bajo el torrente, mientras los gritos de la humanidad se mezclaban con el bramido de las aguas. Era imposible distinguir el principio del fin, todo parecía colapsar en un mismo instante. El arca, como un testigo silencioso, se alzaba sobre las olas crecientes. A medida que el nivel del agua subía, la embarcación comenzó a flotar, dejando atrás un mundo que ya no podía salvarse. Desde lejos, observé a Noé y su familia en la cubierta, sus rostros marcados por una mezcla de alivio y dolor. Estaban a salvo, pero la pérdida de todo lo demás era un peso que nadie podía ignorar. Sin embargo, lo que más me impactó no fue la magnitud de la destrucción, sino los rostros de aquellos que aún luchaban por sobrevivir. Vi a madres intentando mantener a flote a sus hijos, a hombres buscando refugio en árboles que ya no podían sostenerlos. Era una tragedia compartida por todos, pero no todos podían ser salvados. En esos momentos, la justicia y la misericordia parecían conceptos distantes, como estrellas apagadas en el cielo. Y cuando finalmente el mundo se cubrió por completo de agua, todo quedó en silencio. Un silencio profundo y pesado, roto solo por el susurro del viento sobre las olas.
Miré a mi alrededor sabiendo que este no era el final de una historia, sino el comienzo de otra. Las aguas habían tomado todo, pero lo que realmente se perdió no fue solo la vida, sino la memoria de lo que éramos. En las aguas que lo tomaron todo, su rostro seguía ahí, grabado en mi memoria. El hijo de Noé no fue solo un hombre perdido, fue un recordatorio de lo que la humanidad aún podía ser. Era el símbolo de los inocentes que no encontraron lugar en el arca, de aquellos que no estaban corrompidos por el mal, pero que, aun así, no fueron considerados dignos de salvación. Vi a otros como él en mis recuerdos, madres que compartían lo poco que tenían con sus hijos, ancianos que consolaban a los más jóvenes mientras las aguas crecían, niños que se aferraban a una esperanza que nunca llegó. El juicio divino no distinguía entre lo justo y lo injusto, entre el fuerte y el débil. El agua cubrió todo sin preguntar, borrando tanto la maldad como la bondad que aún existía. El hijo de Noé, sin embargo, permaneció en mi mente porque era diferente. No luchó contra las aguas como los demás, no intentó salvarse. En cambio, aceptó su destino con una dignidad que pocos podrían comprender. Su última mirada, aquella que me dirigió antes de desaparecer bajo las olas, no estaba llena de miedo, sino de paz, como si supiera que su sacrificio significaba algo más grande que él mismo. Y ahora, mientras reflexiono sobre ese momento, me pregunto si el verdadero propósito del diluvio no fue destruir lo que estaba corrupto, sino recordar lo que era bueno. En su pérdida encontramos una verdad incómoda, que incluso en un juicio tan severo, la bondad no siempre encuentra un refugio. Y es por eso que, para mí, el hijo perdido de Noé no murió en vano. Él se convirtió en el símbolo de los inocentes que no sobrevivieron, en la memoria viva de lo que la humanidad podría haber sido si hubiera tenido otra oportunidad. Al observar el horizonte cubierto de agua, no puedo evitar pensar en lo que se ha perdido. Las vidas que se extinguieron, las voces que se silenciaron, los sueños que nunca se cumplirán. El diluvio no solo destruyó un mundo corrupto, destruyó todo lo que lo hacía humano. ¿Acaso fue esta la única forma de corregir el rumbo de la humanidad? ¿No había otra manera? A menudo nos dicen que el juicio divino es justo, que no podemos cuestionar los designios de Dios. Pero mientras veía a las madres aferrarse a sus hijos, mientras escuchaba los gritos de los que se negaban a rendirse hasta el último aliento, no pude evitar preguntarme, ¿era esto justicia? ¿O era simplemente una solución final que no distinguía entre el mal y la esperanza, entre los culpables y los inocentes? Pienso en Noé y su familia, los únicos que sobrevivieron. ¿Cómo cargaron con el peso de todo lo que dejaron atrás? Las lágrimas en el rostro de Noé mientras veía a su hijo perdido desaparecer en las aguas no eran solo de dolor, eran de una culpa que nunca lo abandonaría. ¿Y sus hijos? ¿Cómo podrían construir un nuevo mundo sabiendo que el precio fue la aniquilación de todo lo demás? El diluvio, para mí, no fue solo agua que cubrió la tierra. Fue un velo que borró la memoria de lo que éramos. Lo bueno, lo malo. Todo quedó sumergido bajo el peso de un juicio que nunca entenderemos del todo. Y mientras permanezco aquí, un sobreviviente que no debería haber existido, me pregunto si lo que realmente necesitamos no es otro juicio, sino otra oportunidad. Porque la justicia sin misericordia no es justicia en absoluto. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, lo que quedó fue un mundo irreconocible. Desde la cubierta del arca, Noé y su familia contemplaron el paisaje transformado. No había rastro de los campos verdes ni de los ríos tranquilos. Todo era barro, piedras y ramas rotas. El silencio que los rodeaba no era un alivio, sino una carga, pesado como un lamento que se negaba a desaparecer.
El viento soplaba suavemente, pero incluso eso parecía frágil, como si la naturaleza misma temiera volver a existir. Los hijos de Noé fueron los primeros en descender. Sus pies se hundieron en la tierra húmeda, dejando las primeras marcas humanas en un mundo que ya no recordaba lo que significaba vivir. Caminaban con cautela, como si el suelo pudiera quebrarse bajo ellos. Observaban el horizonte con una mezcla de curiosidad y temor, conscientes de que lo que veían era un lienzo vacío, un lugar donde todo tendría que comenzar desde cero. Pero, ¿cómo se comienza cuando todo ha sido borrado? Noé bajó después, sus pasos lentos y medidos. Al tocar el suelo, se detuvo por un momento, como si intentara escuchar algo más allá del silencio. Sus manos tocaron la tierra blanda, y en su rostro se dibujó una mezcla de gratitud y dolor. Era un hombre que había cumplido su misión, pero que también cargaba con el peso de lo que esa misión había costado. Sus ojos, cansados pero determinados, parecían buscar respuestas en un mundo que solo ofrecía preguntas. Juntos, como familia, permanecieron en silencio durante un tiempo, dejando que el viento llevara sus pensamientos. Era un momento solemne, un instante en el que todo parecía estar suspendido entre el pasado y el futuro. El nuevo mundo no era un regalo, era una responsabilidad, un recordatorio de lo que la humanidad debía hacer mejor, aunque aún no supieran cómo lograrlo. El silencio era su primer maestro, obligándolos a reflexionar sobre lo que habían sobrevivido y lo que ahora debían construir. El paisaje desolado no ofrecía esperanza inmediata, pero en los corazones de Noé y su familia había una chispa, pequeña pero persistente. Sabían que, aunque todo parecía perdido, tenían la oportunidad de dar forma a algo nuevo. Y así, con pasos lentos y cargados de incertidumbre, comenzaron a caminar hacia un futuro que aún no podían imaginar, pero que sabían que debía ser mejor que el pasado. De pronto, mientras el cielo se despejaba y las nubes grises comenzaban a disiparse, apareció el arco iris. Sus colores eran vibrantes, brillando intensamente contra el fondo aún opaco del paisaje. Para Noé y su familia era una señal divina, una promesa de que el diluvio no volvería, un símbolo de esperanza en medio de la desolación. Los hijos de Noé lo miraron con asombro, como si el cielo mismo les hablara. Incluso en su cansancio, una leve sonrisa se dibujó en sus rostros. Era la primera vez, desde que salieron del arca, que algo parecía hermoso, algo parecía bueno. Para ellos, ese arco iris era una promesa de que, a pesar de todo lo que se había perdido, un futuro mejor era posible. Pero mientras lo observaba desde mi lugar, no podía evitar ver algo más. Los colores, aunque hermosos, también eran un recordatorio de lo que se había pagado por esa promesa. Cada tono brillaba con una intensidad que parecía surgir del sacrificio de los inocentes que el agua había tomado. Para mí, el arco iris no solo era una señal de esperanza, sino una pregunta. ¿Vale la pena la promesa si el costo fue tan alto? Y mientras la familia caminaba bajo su luz, me pregunté si realmente habían entendido el significado de lo que veían. El arco iris prometía que el diluvio no volvería, pero no podía prometer que la humanidad no repetiría los mismos errores. Su belleza era tanto un consuelo como un desafío, un recordatorio de que la verdadera tarea no era reconstruir el mundo, sino redimirlo. Mientras observo este nuevo mundo desde las sombras, no puedo evitar preguntarme si realmente será diferente. He visto a la humanidad en sus mejores y peores momentos. He sido testigo de su bondad, pero también de su corrupción. Y aunque este diluvio cambió la faz de la tierra, ¿puede realmente cambiar lo que yace en el corazón humano? Yo también fui parte de ese mundo antiguo. Como un nefilim, caminaba entre los humanos, admirando su creatividad y compadeciéndome de su fragilidad.
Pero también vi cómo esa fragilidad podía convertirse en ambición desmedida, cómo su sed de poder los alejaba de lo que realmente importaba. Me pregunto si este nuevo comienzo será suficiente para romper ese ciclo, o si solo será el preludio de los mismos errores. El arco iris en el cielo es hermoso, pero no es más que una promesa. La verdadera transformación no viene de señales divinas, sino de las elecciones que hacemos. He visto lo que la humanidad es capaz de destruir, pero también lo que puede construir. Y aunque mi existencia es una contradicción, un sobreviviente que no debería estar aquí, quizá mi propósito es ser el recordatorio de que incluso los más caídos pueden buscar redención. Mientras Noé y su familia caminan hacia el horizonte, yo me quedo aquí en las sombras, observando y esperando. No sé si este nuevo mundo será mejor, pero el verdadero cambio, el cambio que importa, debe venir desde adentro. Porque si no aprendemos de lo que hemos perdido, estaremos condenados a repetirlo. El diluvio limpió la faz de la tierra, pero no pudo tocar aquello que se encuentra más profundo, el corazón humano. Fue un juicio, sí, pero no una solución. Mientras observo este nuevo mundo, me doy cuenta de que no es el agua lo que purifica, sino la voluntad de